5 de abril de 1913 quedó convenida la cancelación del protocolo Soler-Pinilla, firmándose en Asunción el protocolo Eusebio Ayala-Ricardo Mujía, que establecía buscar un arreglo de límite y, de no ser posible, someter la cuestión en un arbitraje de derecho. Fue aprobado el 28 de agosto de 1913. Bajo la presidencia del canciller Gondra, se firmaron en Asunción el 26 de marzo de 1915 las gestiones entre el plenipotenciario paraguayo Fulgencio R. Moreno y el plenipotenciario boliviano R. Mujía, por lo que el doctor Mujía entregó al negociador del Paraguay un ejemplar de la obra titulada Bolivia-Paraguay. Las negociaciones se reiniciaron el 7 de junio de 1918 y resolvieron prorrogar el último plazo establecido para esa negociación, hasta el día de la definición de algunas de las proposiciones de arreglo directo. El protocolo que se menciona estipulaba la vigencia del protocolo Ayala Mujía, es decir, la subsistencia del statu quo Soler-Pinilla. El 16 de abril de 1921, el encargado de las negociaciones de Bolivia en Asunción, el señor Benjamín Mujica Fernández, presentó una nota de propuesta contra el gobierno paraguayo por el envío de expediciones militares hacia la frontera de Bolivia, cosa que violó el acuerdo status quo. El Paraguay entonces presenta una nota a modo de contrapropuesta de la que presentó el gobierno boliviano. Entonces se llegó a un acuerdo en el que ambas partes iban a anular ambas notas a fin de no perjudicar el buen desarrollo y la buena voluntad de los ambos gobiernos en las negociaciones pertinentes y pendientes que estaban llevando a cabo anteriormente. Entonces, el señor Rogelio Ibarra, que en ese entonces desempeñaba el cargo de ministro de Relaciones Exteriores del país, llegó a un acuerdo con el enviado de negociaciones de Bolivia, el señor Benjamín Mujica, a fin de firmar un acta donde ambas partes iban a anular las notas presentadas anteriormente. Con el fin de firmar el acuerdo Díaz León Gutiérrez, ambos gobiernos bolivianos y paraguayos enviaron representantes a Buenos Aires. La delegación boliviana está representada por el doctor José María Escalier y el Paraguay está representado por el presidente Eusebio Ayala. En medio de las negociaciones, el Paraguay comprendió que sería muy difícil llegar a un acuerdo con el gobierno de Bolivia, ya que estos se presentaban muy prepotentes y no escuchaban razones, ya que ellos solamente estaban pensando en sus propios intereses. La propuesta de arbitraje por parte del gobierno boliviano solamente presentaba el compás del crecimiento de su poderío militar y demostraban cada vez más que el egoísmo de ese país se estaba incrementando y acentuando, que hacía imposible la negociación de paz. Ya que Bolivia se estaba alejando de las verdaderas razones del problema, entonces Paraguay propuso la intervención del protocolo Soler-Pinilla, en el cual ellos dejaban al arbitrio del problema a la Corte Suprema de Justicia de Argentina, donde ambas partes tenían que presentar sus propuestas, sus alegatos, sus modos de percibir el problema, y la decisión final la iba a tener la Corte Suprema de Justicia de Argentina a fin de llegar a un acuerdo justo y de mutua cooperación por ambas partes. Esta propuesta fue rechazada fuertemente por los bolivianos, así como la siguiente propuesta del Paraguay, que fue firmar un acuerdo de gestión de trabajo conjunto con el gobierno de Bolivia. El pacto presentado por Paraguay tenía 4 partes principales. El primero era un pacto de no agresión, el segundo era un pactus de modus vivendi, el tercero era un pacto de dar carácter permanente a la conferencia, y la cuarta parte era crear una comisión para dictaminar todos los dominios que ambas partes estaban exigiendo. La conferencia de Buenos Aires entonces terminó sin el menor indicio de que Bolivia quisiera llegar a un acuerdo sin que estos se hayan apropiado de las 3/4 partes del Chaco boreal. Comienza con la llegada militar boliviana hacia el interior del Chaco, al margen de las gestiones diplomáticas. Su conocimiento alarmó a los paraguayos y hubo una mayor indignación cuando el 2 de febrero de 1927, como la tensión había alcanzado su punto culminante, el gobierno argentino logró que se concretara el protocolo Díaz León Gutiérrez, en el que el Paraguay y Bolivia aceptaron los buenos oficios de aquel gobierno.
El protocolo dio lugar a un cambio entre la Cancillería paraguaya junto al canciller paraguayo Dr. Enrique Bordenave y el Dr. Bailón Mercado. El Dr. Bordenave le dirigió una nota el 25 de mayo de 1927. El Dr. Bailón Mercado contestó el 30 de mayo que los protocolos de referencia no afectan los acuerdos anteriores. Con este protocolo se evitó una vez más que la guerra nos hubiera tomado en peligro. El 15 de agosto de 1928 asume la presidencia el doctor José P. Ullari. En septiembre de ese mismo año caen en poder de los paraguayos el coronel Gutiérrez, teniente Manchego y tropas bolivianas, alegando que estaban de caza y que estaban extraviados, motivando esto un cambio de notas entre ambos países. El hecho se agravó el 5 de diciembre, cuando el 5 de diciembre el teniente Ortigosa, por orden del mayor Rafael Franco, desalojó a los bolivianos del fortín Vanguardia, sin conocimiento del gobierno, incendiando lo que debería quedar y tomando prisioneros a los sobrevivientes. El 8 de diciembre, el canciller nacional, el señor Jerónimo Zubizarreta, comunicó el hecho al ministro plenipotenciario de Bolivia, en Asunción. Mientras tanto, en La Paz, el gobierno boliviano entregaba sus pasaportes al encargado de negocios del Paraguay, el coronel Elías Ayala, concediéndole 2 horas para abandonar el país. Igual aptitud adoptó el Paraguay con el representante diplomático boliviano. En ese momento las relaciones quedaron rotas. La comisión creada el 3 de enero de 1929, precedida por Ramírez y Díez de Medina, emitió su fallo el 12 de septiembre con la consigna de Paraguay agresor, Bolivia agredida. A consecuencia de esto, Paraguay se vio sometida a restaurar Vanguardia y Bolivia se vio obligada a devolver Boquerón. Estas operaciones fueron supervisadas y controladas por oficiales uruguayos. El 31 de agosto de 1929, la comisión presentó un proyecto de convención arbitral, el cual se refería a toda decisión, fuese arbitraria o no, debía ser respetada, y lo cual decía que Bolivia se quedaba con el puerto Bahía, a lo que nuevamente la delegación paraguaya rechazó este pedido. Determinar la zona de litigio, que sería el punto 1, el punto 2 sería tomar una mejor decisión sobre ella y en base a eso presentar memorias y alegatos entre las mismas. El 2 de julio de 1931 nuevamente quedaron rotas las relaciones paraguayo-bolivianas a consecuencia de la negativa del canciller Zubizarreta por pedido expreso del ministro boliviano que se encontraba en Asunción. Representantes paraguayos acudieron a Washington para estudiar el pacto de no agresión con la esperanza de que los países intervinientes neutrales pudieran formar parte del diálogo entre la no agresión entre Paraguay y Bolivia, buscando una mejor convivencia. Mientras se desarrollaban las conferencias, Bolivia hizo un gran esfuerzo para terminar largos y costosos caminos estratégicos en el Chaco, para mejorar lo que servirían de enlace en sus centros de concentración con los fortines del Chaco. Adquirieron varias partidas de materiales bélicos que fueron introducidas por Arica. Realizó una concentración de tropas y elementos bélicos en Villamontes y, como si no fueran suficientes estos preparativos, no negaron y ni mucho menos disimularon. Fundaron en el Chaco numerosos fortines, entre ellos Murga, Platanillos, Bolívar, Ravelo, General Pérez, Camargo, Vargas, etc. El 6 de mayo, Mr. White sometió un proyecto de pacto de no agresión entre Paraguay y Bolivia, con la intención de que ninguno de los países tome ninguna posición extrema ni avancen en sus decisiones, siempre con el fin de defender el derecho de ambas partes. Acción boliviana de 1932 que da lugar a la Guerra del Chaco. Las tropas bolivianas tenían la potestad de ocupar todas las provisiones de agua cualquiera fuese la situación. El jefe de Estado Mayor boliviano comunicó al presidente Daniel Salamanca que el primer encuentro de patrullas sería la guerra. No obstante, estando todavía en estudio el proyecto de Mr. White, ordenó la ocupación del fortín paraguayo a orillas de la laguna Pitiantuta. La operación no fue difícil, pues el fortín estaba solamente
guarnecido por un cabo y 5 soldados, quienes sucumbieron en la lucha. La diplomacia pasó a un segundo plano. La Conferencia de Mendoza. Ante el fracaso de la Conferencia de Washington, el gobierno argentino creyó llegado el momento de iniciar una nueva gestión pacificadora. Enterado el canciller argentino Saavedra Lamos que el canciller de Chile, Ruxaga Tocornal, había elaborado un plan de arreglo. Una entrevista de los cancilleres en la ciudad de Mendoza. El plan comprendía los siguientes puntos: someter a arbitraje todas las situaciones que suscitaron para la solución de la disputa del Chaco. El tribunal arbitral se constituiría un mes después de la fecha de proposición formal. Al mismo tiempo, consideraron el establecimiento de un régimen favorable. El 3 de agosto, 19 representantes de diferentes países se reunieron en Washington para hablar y sacar una declaración, ¿verdad?, sobre la disputa entre Bolivia y Paraguay. Firmaron una declaración que consigna el respeto a la adhesión a los derechos pacíficos de las normas continentales, ¿verdad? El Paraguay aceptó dicha declaración el 5 de agosto, la que consta de varias partes, como por ejemplo la no aceptación de procedimientos o conquistas con armamentos, ¿verdad? La posibilidad de pasar a arbitraje algún problema que ocurría en ese momento entre Paraguay y Bolivia. El no reconocimiento de conquista por medio de tropas, intentando así luchar contra que Bolivia no necesariamente demuestre su territorialidad, como que Paraguay era dueño de era dueño propio de esa tierra desde la conquista, ¿verdad? Y tenía su título y era dueño justo, ¿verdad? Era más específicamente por Bolivia que ellos sacaban esas declaraciones, ¿verdad? Luego Bolivia no comprendió el resolver americano, ¿verdad? Rechazando así toda declaración, incluso rechazando la injerencia del continente en ese conflicto, ¿verdad? Negando así toda declaración y haciendo caso omiso, ¿verdad? Eso motivó a Paraguay, ¿verdad?, a lo que es el siguiente tema de la declaración de guerra con Bolivia. Luego de que Bolivia no haya aceptado someterse a medios de resoluciones pacíficas, entonces el Paraguay tuvo que declarar la guerra luego, ¿verdad? Primeramente ofreció de nuevo a Bolivia el cese de hostilidades, retirando así a las tropas y dando como a 60 kilómetros de margen, ¿verdad?, para el cese de hostilidades. No se aceptó eso. Bolivia luego recibió una ampliación de la propuesta por parte de Paraguay, ¿verdad?, cosa que igual no fue aceptada. Y con eso, Bolivia, luego de 3 meses de bastante insistir con el tema de la guerra, se vio obligado el Paraguay, se vio obligado el presidente de ese entonces, Eusebio Ayala, a declarar la guerra a Bolivia. Entonces solicitó al Congreso la declaración de guerra a la República de Bolivia, ¿verdad?, porque necesitaban en ese momento que la Argentina y Chile, que en la Argentina era por donde pasaban los armamentos bolivianos traídos de Europa, también así Chile, ¿verdad? Entonces necesitaba declarar la guerra a Paraguay para poder solicitar a la Argentina la neutralidad, ¿verdad? El 1 de mayo de 1933 se autorizó al presidente Eusebio Ayala a declarar la guerra, ¿verdad? Se firmó inclusive el decreto esa misma fecha, donde se declaraba la República en guerra con Bolivia. El 13 de mayo la Argentina declaró su neutralidad en este tema, en el conflicto entre Paraguay y Bolivia, quedando interceptado una carga de armamento que tenía Bolivia, que estaba pasando por la Argentina, pero no así en Chile, porque la carga seguía pasando, puesto que la carga seguía pasando, ¿verdad?
La Argentina declaró su neutralidad, pero Chile no declaró su neutralidad hasta que siguió pasando armamento. Bolivia siguió recibiendo armamento a través de Chile, ¿verdad? Hasta el 12 de junio de 1935, que fue donde acabó la guerra, ¿verdad? Quedándose así Paraguay con la victoria, ¿verdad? Dentro de lo que fue la guerra del Chaco. Se constituye en Washington una comisión de conciliación y arbitraje en representación del Paraguay el doctor Eligio Ayala y por Bolivia el doctor Díez de Medina. Nuestro representante demostró que Bolivia realizó actos de provocación y agresión, penetrando con su fuerza armada a territorio de Paraguay, no solo como en el caso de Fortín Vanguardia. Bolivia anunció que mientras Paraguay no le diera satisfacciones, no escucharía sus gestiones conciliadoras. El 28 de diciembre, Bolivia anunció la ocupación de Boquerón, Rojas, Silva y Mariscal López. El presidente Guyari respondió decretando la movilización general. Washington presentó sus buenos oficios y Paraguay se apresuró en responderlos. En cambio, Bolivia se fue a consultar a países limítrofes y a cabo de 2 días aceptó de buenos oficios sus términos, mientras se comprometían ambos países en suspender toda hostilidad. La conferencia se reunió el 13 de marzo al 13 de septiembre de 1929. El procedimiento no debería de afectar los acuerdos vigentes, condición impuesta para que Bolivia acepte los términos. La comisión terminó con la firma de un protocolo, el mutuo olvido de las ofensas y perjuicios por cada una de las partes. Restablecimiento de las gestiones diplomáticas, ya que esto detuvo la guerra que se había desatado prácticamente. El 31 de mayo de 1934, el gobierno boliviano solicitó a la Liga de las Naciones que sometiera el conflicto del Chaco al procedimiento establecido en el artículo 15 del pacto. El mismo gobierno paraguayo solicitó dentro del plazo establecido someter la diferencia al Consejo de la Asamblea. El artículo 15 del pacto establecía que si los gobiernos no podían solucionar sus inconvenientes por la vía judicial o arbitral, debía de someterse a la examinación por el Consejo. El 11 de julio, el delegado de Paraguay hizo notoria la imposibilidad de aplicar el artículo 15 del pacto. El gobierno de Paraguay comunicó al secretario general para someter a la Asamblea la exposición de su causa. La notable exposición de Paraguay en la causa con Bolivia se encuentra condensada en lo siguiente. Bolivia ha traído al Paraguay una guerra de conquista. Posee despojar al Paraguay de territorios que pertenecen a Paraguay por derechos tan antiguos como su propia vida. Segundo, el Paraguay nació en el Chaco, su territorio no fue discutido por ninguna de las entidades coloniales. Tercero, para el pueblo paraguayo, el dominio sobre el Chaco era muy necesario para que el Paraguay pudiera subsistir. Cuarto, las determinaciones de la Corona de España no hicieron sino confirmar la realidad histórica y geográfica del Paraguay. Quinto, por eso los títulos del Paraguay son una realidad con raíces inconmovibles. Sexto, la defensa del Paraguay hacia la conquista de Bolivia sobre los territorios del Chaco no era más que simplemente defender sus raíces históricas. El 9 de mayo de 1934, la comisión investigadora presentó su informe ante la Liga, malquistando al Paraguay. De este informe se deducía que Paraguay se oponía a la paz por fiar demasiado en las armas. El Paraguay repudió este informe. La Liga, en su afán de conseguir la conciliación, formuló un plan que había sido rechazado por Paraguay, sosteniendo que el procedimiento era dilatorio y abierto a incidentes. La opinión pública paraguaya rechazó que el territorio del Chaco sea sometido a un procedimiento arbitral. Ante la negativa de Paraguay, el comité resolvió que debía aplicarse el artículo 15 del pacto. El comité también resolvió que Paraguay debía abstenerse de declarar la guerra a Bolivia. Así también sostuvieron que no había razón alguna para la prohibición de suministrar armas a Bolivia. El 24 de enero de 1935 expiraba el plazo que la Liga había fijado al Paraguay. El Paraguay creyó que ese era el momento de defenderse de una injusta sanción. El 23 de febrero, el canciller Rial comunicó al secretario general de la Liga que Paraguay se retiraría de su seno. El Paraguay, al tomar la decisión de retirarse del seno de la Liga de las Naciones, dejó al descubierto una vez más la inutilidad de la Liga de las Naciones. Esto fue uno de los motivos que llevó a la desaparición de esta organización. Este era otro triunfo para sostener el principio de América para los americanos, pues Paraguay y Bolivia habían firmado el Tratado de Paz. Acta de Río de Janeiro. En 1933, el presidente de la Argentina, Agustín Pedro Justo, acompañado del canciller Saavedra Lamas, hizo una visita oficial al presidente de Brasil, Getúlio Vargas,
Ambos coordinaron en realizar un nuevo refuerzo en la paz del Chaco. De las entrevistas de Saavedra Lamas a Franio Melo Franco surgió el Acta de 1933, conocido en la historia diplomática de América como el Acta de Río de Janeiro. Dicho documento contenía una nueva proposición de arreglo por medio del arbitraje y un armisticio general, bajo la garantía moral de los presidentes de Argentina y Brasil. Excluido del arbitraje, el Paraguay manifestó su total disentimiento de la fórmula, según la cual, por parte del Chaco, quedaba ya en poder de Bolivia, previo a todo arbitraje, la fórmula fue abandonada y la guerra continuó su curso hasta el final. Convención Internacional de Encuesta enviada por la Liga de las Naciones. En vista de la continuación de la guerra entre paraguayos y bolivianos, el Consejo de la Liga de las Naciones, el 3 de julio de 1933, constituyó la Comisión Especial con representantes de Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos, México e Italia. El viaje de la Liga por enviar esta comisión quedó suspendida para dar paso a las cuestiones de Argentina, Brasil, Chile y Perú. Estos 4 países declinaron el mandato y el Consejo de la Liga ordenó que la comisión se constituyera en Montevideo el 3 de noviembre de 1933. La Comisión Paraguaya escuchó los diferentes puntos de vista que dicen que la prioridad sería la hospitalidad. La Comisión de la Liga propuso un proyecto de tratado internacional para dirimir el pleito de límites. El Paraguay rechazó a propósito porque ella significaba poner en arbitraje todo el Chaco. Bolivia tampoco aceptó el plan. La comisión dio por terminada lo cometido, regresando a Europa.